Bienvenidos familia de Shahak Kids, un domingo más donde podemos gozarnos y compartir de la palabra de Dios. Hoy vamos a aprender cómo Dios puede usarnos para servirle y para compartir a otros de Jesús. Recordemos que tenemos 4 puntos claves que aprender, que son saber lo bueno. En saber lo bueno vamos a conocer de Felipe. Felipe comparte al etíope sobre Jesús. En pensar bien, que es nuestro versículo a memorizar, que es Efesios 2, del 8 al 10, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En hacer lo bueno, serviré a Dios. Y en sentirse bien, puedo sentirme emocionado cuando Dios desea que yo le sirva. Así que vamos a orar, a darle gracias a Dios por este tiempo y para que prestemos atención a nuestra historia de hoy en el siguiente video. Amado Dios, te damos gracias por regalarnos un día más, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque nos enseña, Señor, y tu Espíritu Santo, mi Dios, nos ayuda cada día, Señor, a aprender de ella. Gracias por la vida de cada uno de los niños, mi Dios, y de sus padres que están escuchando esta enseñanza, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Así que presta mucha atención al siguiente video. Un ángel del Señor le habló a Felipe. Leyó el papá en el culto familiar. ¿Tú crees que algún día un ángel me hablaría a mí?, preguntó Benito con una mirada radiante. Eso sería asombroso, ¿no es cierto? Sí, es posible que algún día Dios utilice un ángel para hablar contigo. El papá dijo sonriendo y siguió leyendo la historia. El ángel le dijo a Felipe: alístate y vete al sur, vete por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, el camino del desierto. Así que Felipe se alistó y salió. Entonces el papá preguntó: ¿Se dan cuenta? El ángel solamente le dijo a Felipe a dónde debía ir. No le dijo la razón por la que debía ir o lo que iba a pasar cuando llegara. Y Felipe no hizo preguntas, simplemente fue. En el camino se encontró con un hombre de Etiopía que era un oficial muy importante al servicio de la reina de los etíopes. Este hombre era el responsable de cuidar de todo su dinero. Pero este etíope seguramente no viajaba solo. Era un importante oficial de gobierno y debía haber estado acompañado de soldados que lo protegieran. Seguramente tenía también muchos servidores. Había ido a Jerusalén a adorar y ahora iba de regreso a su país. Iba sentado en su carroza leyendo el libro de Isaías, el profeta. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate a la carroza. Así que Felipe corrió hacia la carroza. ¡Otra vez le habló! Y Felipe obedeció inmediatamente otra vez. Yo creo que esa es la razón por la que Dios pudo usar a Felipe tan bien. Felipe era un hombre que sabía escuchar y estaba listo siempre para hacer lo que Dios quería que se hiciera. Ahora escuchen el resto de la historia. Felipe escuchó al etíope que iba leyendo a Isaías, el profeta, y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Cómo voy a entenderlo? Necesito a alguien que me lo explique. El etíope le contestó. Entonces invitó a Felipe a subir al carro y a sentarse junto a él. Bueno, yo creo que Felipe supo entonces por qué el ángel lo había mandado al desierto. Tienes razón. El etíope iba leyendo el versículo que dice: como oveja fue llevado al matadero. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. El etíope miró a Felipe y le preguntó: dime, por favor, ¿de quién está hablando el profeta? Así que Felipe le explicó y le dio al etíope las buenas nuevas de Jesús. ¿Y saben lo que sucedió después? ¿Qué pasó? Bueno, cuando iban por el camino estudiando juntos, llegaron a donde había agua y el etíope dijo: mira, aquí hay agua. ¿Por qué no podría ser bautizado? Entonces Felipe lo bautizó. ¿Y saben lo que pasó? ¿Qué pasó? La Biblia dice que el Espíritu del Señor se llevó a Felipe de ese lugar y el etíope nunca lo volvió a ver. ¡Qué interesante!
Esta historia muestra realmente que Dios va a hacer cualquier cosa que se necesite. Dios encontrará una forma de alcanzar a alguien que realmente quiera conocerlo. Y Él usa a personas que ya lo conocen para ayudar a entender. ¿Crees que algún día me va a usar a mí? El papá abrazó a Benito y le dijo: ¡Claro que lo hará! ¿Vieron qué maravillosa historia? Dios utilizó a Felipe para que le compartiera al etíope sobre Jesús. Dice la palabra que a Felipe se le apareció el ángel del Señor y él le dijo a dónde y a quién compartirle de Jesús. ¿Y qué hizo Felipe? Felipe fue, cuando se encontró con el etíope. ¿Qué estaba haciendo el etíope? Dice que estaba leyendo al profeta Isaías, pero él no entendía lo que decía y le pidió a Felipe que se sentara con él y que le ayudara a entender. Y Felipe obedeció al ángel del Señor y por ese amor que tenía de servirle a Dios, compartió con el etíope sobre las buenas nuevas de Jesús, sobre el evangelio de Jesús. ¿Qué hizo el etíope? Dice la palabra que el etíope creyó en Jesús. Así como Felipe, Dios también puede usarnos a nosotros para compartirles a las demás personas sobre Jesús. La Biblia nos habla del gran amor de Dios por nosotros. Jesús se fue a preparar una morada en el cielo para que nosotros estemos con Él y el Padre Celestial por la eternidad. En el cielo no va a haber llanto, no va a haber dolor, es un lugar de alegría que Dios está preparando para los que creen en Él. Pero hay algo que nos separa de Dios, que nos separa del cielo, que es el pecado. El pecado es todo lo que pensamos, decimos y hacemos que no le agrada a Dios. ¿Cómo qué? Desobedecer, mentir, robar. Todas esas cosas nos separan del cielo. Pero Dios tenía una solución. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados y así y a través de eso poder limpiarnos de toda maldad y darnos un corazón nuevo, un corazón limpio. Cuando nosotros creemos en Jesús y le aceptamos, que es una decisión personal, así como la que hizo el etíope que creyó en Jesús, entonces cuando creemos en Él, Él viene a morar en nosotros, a vivir en nuestro corazón y nosotros debemos obedecerle, creer en su palabra, crecer en su palabra y guardar sus mandamientos. Espero que esta lección haya sido de mucha bendición para sus vidas y que puedan estar orando esta semana para compartir a otros sobre las buenas noticias del Evangelio, sobre que Jesús vino a morir por nuestros pecados y si creemos en Él podemos estar en el cielo. Que Dios te bendiga.